Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Dice Job: aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Dice Proverbios 9:12: si fueres sabio para ti, lo será, y si fueres escarnecedor, pagará tú solo. Jeremías 31:30 dice: sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Y Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Gracias, pueden sentarse. Dios es bueno. Quisiera hoy compartir siendo buenos administradores de lo que hemos recibido. Lo primero que usted ha recibido es su vida. Y yo hoy quiero mostrarle algo. La Biblia dice, no tiene nada que ver con lo que voy a predicar, pero vi algo bueno hoy. Quiero no llevármelo, sino que también con ustedes. Hermano Juan, venga para acá. Sí. La Biblia dice que el que haya cosas, haya qué. Mírenlo ahí. Apenas un mes y un día hoy. Miren la diferencia. Yo no sé si usted le tiró alguna foto antes de, pero busquen la foto y miren el bien ahí. Dígame, Gloria, ¿qué tú dices? Gracias, varón, puede sentarse. Roniel, yo sé que ya tú estás en eso, pero Robert, pónganse en eso. El que haya esposa, haya el bien. Y apenas un mes, y él bien, hermano, se está bien. Y eso empezando, varón. Gloria sea el nombre del Señor. Mis hermanos, ministrar. Todos debemos ministrar, todos debemos aprender a ministrar. ¿Por qué debemos saber administrar? Porque todos tenemos bienes, todos recibimos recursos. Y los recursos hay que saberlos administrar. Y tal vez usted dirá, bueno, él es un buen administrador, él administra. Pero todos tenemos que administrar, tal vez no lo sea. Y tal vez, bueno, a veces la gente dice, bueno, es que hay que ver primero. Pero la palabra de Dios nos llama a que ministremos. Y lo primero que tenemos que ministrar es nuestra vida. O sea, nosotros mismos, nuestras propias personas. Estos textos que leímos hablan de manera personal, de las cosas que son directas en nosotros. Yo hoy decía en mi clase algo muy similar. La madre que están aquí, levánteme la mano. Toda la madre. Veo madre con la mano baja todavía. Yo le voy a hacer la pregunta: ¿qué hijo de ustedes, pueden bajarla, alguna vez le ha llamado y le ha dicho, mami, come por mí que tengo hambre, y así yo me lleno? ¿Han recibido esa llamada? La han escuchado contraria. Mami, ¿qué está cocinando? ¿Qué me guardaste? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué me ha guardado? O sea, ¿para qué? Para satisfacer una necesidad de nosotros. ¿Qué hay? Preguntamos, ¿qué hay? Mi amor, ¿qué me guardaste? Todos preguntamos, ¿para qué? Para satisfacer una necesidad propia de nosotros. Entonces, la vida de nosotros los creyentes es de esa manera.
debemos administrar todo lo que nosotros somos. Debemos administrar todo lo que nosotros recibimos. Y la palabra de Dios habla de la mayordomía, pero una mayordomía que abarca todo lo que nosotros somos, desde nuestra casa, desde nosotros de manera personal y de manera también de lo que recibimos en la iglesia. Entonces, por eso la palabra nos llama que somos mayordomos. ¿Y qué está diciendo? Que lo que hemos recibido, aunque que es nuestro, pero no es nuestro, nos los han dado para que lo administremos. Y la Biblia enseña que el administrador debe saber, ¿verdad? Debe ser ya encontrado siendo fiel. Nuestro país, una de sus debilidades, y decía alguien esta semana, que ¿qué vale que ataquemos, que llamemos que se pare la corrupción, cuando no se para la máquina que lo produce? O sea, ¿qué es lo que hay que parar? Lo que produce el mal, para que el mal no siga existiendo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ser administradores fieles, buenos administradores, y saber que lo que administramos no es nuestro. Fíjense que ni aún nuestra vida. La Biblia habla y resalta aquello que decía: mañana iremos, traficaremos y luego volveremos. Tú no tienes control de eso. ¿Cuántos no se han ido con el sueño? Y decían, ¿verdad? Antes había una palabra, y de allá lo traen empolvadito, muerto. ¿Cuántos no salieron a buscar fortunas y regresaron con la mano vacía? Nuestro pueblo sabe que hubieron gente que se fueron, por ejemplo, a Venezuela, y tuvieron que mandarle el pasaje para poderlo traer de regreso a su pueblo. ¿Y fueron a qué? A buscar fortunas. Pero en aquel país no se supieron administrar, malgastaron todo lo que recibieron, no administraron las cosas que tuvieron y se fueron detrás de la vida fácil. Como hay en Estados Unidos, muchos, fulano no viene, ¿cómo viene? Si no se ahorra para comprar un pasaje. Porque tomó la vida a su manera. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, lo que quiere aconsejarnos a nosotros, que de manera personal, el reino de los cielos, Él lo pone con varios ejemplos que usted y yo conocemos. Dice que un señor se fue y llamó ¿a quién? A sus empleados, llamó a 3. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Hasta cuándo? Para que vayan. Pero dice que hay otros que llamó y repartió 12 minas. Vayan y negocien. Y así hay varias ilustraciones en la palabra de Dios para decirnos lo que Dios hizo. Jesucristo, ¿verdad? Y hemos estado hablando de lo que nosotros tenemos, la palabra escrita, ¿dónde? En nuestro corazón. Tenemos la palabra. Lo segundo es que estas palabras no están ahí por simple estar ahí. Están ahí para que nosotros testifiquemos de ellas y que esa palabra plantada en nosotros entonces alcance a aquellos que no conocen a Dios, que tienen la palabra, porque la palabra no fue escrita solamente en los cristianos. Dice que la palabra fue escrita en todos los hombres, pero que escrita en todos los hombres, ya nosotros, escrita en nosotros, entonces nosotros damos testimonio de esa palabra, y esa palabra en nosotros hace que la palabra sembrada en ellos y el Espíritu Santo obrando en nosotros, que somos el templo. Porque hay diferencia. Ellos tienen la palabra, pero no tienen el Espíritu. ¿Por qué no tienen el Espíritu? Porque no han entregado su vida a Cristo. Pero nosotros tenemos el Espíritu, como dice 1 Corintios, que nosotros somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: el mundo no conoce al Espíritu Santo.
porque no lo ve. Y la gente del mundo quiere ver, muéstrame. Recuerden que cuando uno de sus discípulos dijo, Señor, muéstranos el Padre y no basta. Él dijo, pues mira, tanto tiempo. Pero el Espíritu Santo nosotros no podemos mostrárselo. Pero ellos empiezan a verlo. El Espíritu Santo entonces lo convence a través de ¿qué? A través de las acciones, a través de cuando nosotros administramos lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. ¿Y qué va a producir esto? Va a producir que nosotros vamos a administrar las cosas que hemos recibido del Señor. Y sabe que a veces nosotros nos parecemos a los escribas y fariseos en un aspecto, no en todo, en uno, puedo yo decir hoy. Dice que cuando llegaron los magos a la ciudad a buscar el rey que había nacido, dice que se turbó toda la ciudad. ¿Por qué? Porque vinieron a buscar un rey y en la casa del rey de ese entonces la mujer no estaba embarazada. ¿A quién buscan? Buscan un rey. Dice que esa turbación preocupó y llamaron a los escribas, a los que conocían las palabras, a los que entendían las palabras. Y los escribas declararon, sí, y dijeron la ciudad donde iban a ser el Mesías. Muchas veces nosotros decimos que sabemos que el Señor nos va a llamar a cuenta. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que hemos recibido del Señor? ¿Lo estamos dando? ¿Lo estamos ministrando? ¿Lo estamos dando a conocer? ¿Estamos negociando lo que recibimos? ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos recibido del Señor? Entonces, lo que hemos recibido del Señor es para ponerlo a producir. Nosotros recordamos que al siervo malo que conocía al Señor, que sabía del Señor, ¿qué el Señor le dijo? ¿Y por qué no le diste dinero a los banqueros? Que por lo menos los intereses que el banco daba, yo había recibido ese bien. Está bien, no te arriesgaste a invertirlo, no compraste ninguna acciones, pero por lo menos dáselo a los banqueros para que ellos lo inviertan y den la ganancia. Con eso había hecho algo. Había depositado por lo menos en los bancos para que cuando viniera su Señor, entonces recibiera los beneficios. Y la palabra dice claramente que nosotros la conocemos y sabemos. Que dice que aquel hombre no sabía qué iba a hacer. Había sembrado tanto, la producción era tanta que no tenía los lugares. Dijo, ya sé lo que voy a hacer. Desbarataré todos los graneros, lo construiré de nuevo, lo haré más grande para que quepa todo lo que he producido. Y entonces le diré, alma mía, gózate con todo lo que tienes. La pregunta fue, necio, tú no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar con lo que es? ¿En manos de quién? Nosotros conocemos de familias que se han matado por la herencia que los padres le dejaron. Pero nosotros sabemos de familias que han matado al último viejo para coger lo que tenía la familia. Entonces el Señor llama a que nosotros, ¿verdad?, como administradores del Señor, podamos, ¿verdad?, bendecir al Señor y podamos administrar lo que nosotros hemos recibido. ¿Por qué esto? Porque lo que la palabra de Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, como sus administradores, podamos dar cuenta. Porque lo que nosotros hemos recibido, lo hemos recibido de parte de Dios. Sepa
A veces la gente piensa que nada más tiene el ministerio, lo que tiene grandes ministerios. No, no. Todo el que ha sido llamado por Dios tiene un ministerio. Todos. Todos. Hay ministerios grandes, hay ministerios fuertes, hay ministerios que trascienden naciones. Pero a todos Dios nos ha dado un ministerio. A todos. La Biblia dice que nos dio el ministerio de la reconciliación a todos por igual. Si nos da otro más, amén. Pero con el ministerio de la reconciliación es suficiente para nosotros empezar a producir. Al que le dio 2, le dio un ministerio más. Al que le dio 5, le dio 4 ministerios más. Pero todos debemos administrarlos para que produzca. ¿Para quién? Para que cuando el Señor venga le digamos: he aquí, me entregaste 5, acá hay 5 más. Me diste 2, he aquí, hay 2 más. Me diste 1, he aquí el que me diste y otro más que he ganado. Porque el propósito de Dios es seguro. Invierta en Dios, porque la inversión en Dios, si invertimos en Dios, vamos a recibir los beneficios. Pero como dice la palabra, que seamos fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Quiero que reflexionemos. Tal vez no es para meterle miedo, pero tanto Job, Ezequiel y también Jeremías dijeron, y en Deuteronomio dice que cada quien va a morir por lo que hace. Pregunta que tal vez nosotros ninguno no hacemos, y lo que tampoco en nosotros nadie invierte para saber cómo yo voy a morir. A veces, bueno, como los cementerios, por ejemplo, el cementerio de aquí queda poco espacio, la gente está comprando terreno, pues, y que la tumba ahí hace bóveda para que lo metan ahí. Hay gente que tiene esa idea, otros pensamos que cuando nos vamos a morir, en algún lado nos van a enterrar. Hay que preocuparse por eso. Pero nosotros los creyentes, los cristianos, sí debemos preocuparnos cómo nosotros vamos a morir. Si vamos a morir siéndole fieles a Dios, o si vamos a morir siéndole infieles a Dios. Creo que lo primero es verdad, siéndole fiel a Dios. Y que vamos a morir invirtiendo, administrando bien todas las cosas que Dios nos ha dado. Porque la Biblia dice que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, si no produce. Jesús dijo claro: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo cortamos y lo echamos fuera, y después de echarlo fuera, lo echamos a la hoguera para que se queme. Y Jesús no estaba hablando de simple leña, Jesús estaba hablando de nosotros, que hemos sido plantados ¿en quién? En Él. Y si en nosotros no se haya fruto, entonces vamos a ser cortados. ¿Cuándo? Cuando el Señor decida. Pero nosotros debemos acondicionar nuestra vida para dar frutos. Y la Biblia dice fruto digno de arrepentimiento. Porque a veces damos fruto, pero no de Dios. Amén. El ejemplo que todos sabemos. Nosotros podemos estar en una asamblea, podemos estar en un grupo, y si sale una palabra media rara de nosotros, el que inconverso nos dice: siervo. Uy, es un siervo que está diciendo eso. ¿Por qué lo dice? Porque el apóstol dice que nosotros somos cartas leídas, somos abiertos. La gente sabe que aunque no se ha convertido, sabe cómo somos los siervos. Porque la gente sabe cómo es Jesucristo. Entonces, para nosotros que somos administradores de lo que el Señor nos ha dado,
entonces nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. ¿Qué has recibido? ¿Qué nosotros hemos recibido? ¿Qué hemos recibido del Señor? A Moisés, ¿qué tenía Moisés? ¿Se recuerdan? Una vara. ¿Qué Moisés usó? Una vara. En un momento determinado, ¿qué tenía Gedeón? Una trompeta y una tea, una luz. ¿Qué tú tienes? ¿Qué nos pasa a veces a nosotros? Yo una vez le dije a alguien, si la gente supiera, por ejemplo, alguien un día me dijo, no, tú no puedes decir eso. Y yo le decía que yo vengo a la iglesia siendo un miembro igual que los demás. Me dijo, no, usted es pastor. Digo, sí, yo soy el pastor. Pero si yo vengo como pastor todos los días a la iglesia, pensando que soy el pastor, la palabra que alguien ministre de aquí yo no la voy a recibir. ¿Por qué? Pues yo soy el pastor. ¿Qué puede decir ese que yo no sé? ¿Y qué capacidad tiene ese para enseñarme a mí? Entonces, nosotros a veces no creemos porque ya, no. La Biblia dice que somos uno en el Señor. Y dice que el mayor debe ser el servidor de todo lo demás. Y el que quiere ser grande en el cielo tiene que hacerse más pequeño. Entonces, nosotros conocemos la palabra. Bueno, ¿y qué puede dar ese? Miren, hay una palabra que el que menos usted piensa es la palabra de Dios para usted ese día. Entonces, la Biblia lo que nos aconseja es que vengamos como siervos, dispuestos a escuchar la voz de Dios a su iglesia. Y que cuando estamos aquí, todo lo que aquí se brinda, todo lo que aquí se sirve, es porque viene de parte de Dios. Y Santiago dice, por si acaso nos brinden algo que a nosotros no nos gusta, o nos brinden una comida que tal vez entendemos como que no es, y como que está rara, dice que lo escuchemos todos y retengamos lo bueno. Yo no le hablo 10 palabras y nada más me gustó una sola. Bueno, esa es la tuya. Pero porque te gustó una, no salga a decir que ese no dijo nada. Yo una vez testifiqué y dije que una vez aquí vino un predicador y yo dije, ese no vino a decir nada. Pero me lo dije para mí. ¿Por qué? Porque ese señor vino a predicar aquí y empezó a hablar de la distancia que hay entre el sol y la tierra, que si yo cuántos años luz, que si yo qué. Aquí nadie está estudiando ese tipo de ingeniería. Y habló de todas esas cosas y todo eso. Pues yo pensé que él tenía que traer una palabra mejor de ahí, que tenía que hablarnos de otras cosas. Pero él dijo que después de toda esa distancia, más para allá está Dios. O sea que Dios está más lejos. Y está hablando de millones de años luz. Y un año luz, yo no me recuerdo a qué distancia se refiere, cuántos kilómetros son. Pero son números incalculables. Cuando yo entendí lo que él habló, un día reflexionando en Dios. Y una reflexión sencilla. Todo el que está aquí sabe que cuando nosotros hablamos con Dios, ¿qué hace Dios? Él no se escucha, ¿verdad? Y si Dios está tan lejos,
a tantos años luz, a una distancia tan lejos, y yo vengo y me entro a orar aquí a la iglesia, oro a Dios y Dios me escucha. Reflexiona. Dios me hizo entender lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que aunque dice que Él está lejos, pero dice que está cerca. Y eso me hizo reflexionar en una palabra que dice que busquemos a Dios ahora que hay tiempo, ahora que Él está cerca de nosotros, porque llega una hora que Dios se va, que aunque le llamemos no nos va a responder. Y cuando yo leí eso dije, Señor, gracias, porque tú eres maravilloso. Lo que te estoy diciendo es que somos libres del pensamiento, somos libres de pensar en un momento determinado. Uno, como humano, no dijo, no trajo, pero ya entre usted y Dios, entre usted y su espíritu. Porque uno aprende, bueno, yo una vez aprendí a hablarme a mí mismo. ¿Cómo yo aprendí? Bueno, había una preocupación, todo el mundo tenía novia y yo no tenía. Bueno, hay un problema. Un día en el baño dije, pero ¿y el problema es una novia? Desde hoy tiene amores. Ya ve a mí, ya, esa gana de coger para Sabana Grande a pie, cuando había motores, Sabana Grande a pie a medianoche por ahí buscando, que para Don Gregorio, que para Nizao, que para allí, a donde quiera. No, ese problema hoy se resolvió. Desde hoy tiene amores. Creía la palabra y ya tengo 30 años casado, porque la Biblia dice que lo que creyere y confesare, ¿será qué? Será hecho. Entonces el Señor nos ha dado toda esa posibilidad. ¿Para qué? Para que nosotros la administremos, para que cuando Él venga y nos llame a cuenta, nosotros le brindemos todo lo que Él nos ha dado. Me diste 5, aquí hay 5 más. Me diste 2, aquí hay 2 más. Me diste 1, hay 1 más. Porque yo no voy a ser igual que el siervo malo, infiel que te conocía. Yo te conozco poco, pero yo sé que lo que tú das, tú lo multiplicas. Quisiera, hermanos, que tú puedas y yo pueda entender que debemos administrar lo que Dios nos ha dado. Y termino con esto. Ahorita vamos a dar un anuncio y usted va a saber el porqué de algunas cosas, porque la Biblia dice que al que mucho se le dio, ¿qué va a pasar? Va a tener que responder por mucho. Y al que se le dio poco, va a tener que responder por lo poco que ha recibido. Pero todos vamos a responder. ¿Sabe? La Biblia es tan, usted sabe cómo es la Biblia, que dice, por todas palabras que salgan de nuestra boca, nosotros vamos a dar cuenta. Amén. Oiga, Dios no es Dios por ser Dios, Dios es Dios porque Él es Dios. Y si Él dice que es así, así es. Créalo, hermano. La Biblia no está por estar, por lo que está escrito ahí no está escrito por estar escrito. Está escrito para que nosotros perfeccionemos nuestra vida. Y qué bueno que dice la palabra, que por todo murió el Señor, para que todos alcancemos salvación por igual. No importando lo que el uno haya hecho y lo que el otro haya hecho. Dice que para todo vertió Él su sangre, para limpiarnos de todo nuestro pecado.
Eso hizo el Señor. Y nos ha hecho grandes, porque ha puesto todos sus bienes en nuestras manos para que nosotros lo administremos. Le dejo de tarea a usted: reúnase con un médico, doctor, a doctora, y dígale: hábleme de la vida del ser humano. ¿Qué tan fuerte es la vida del ser humano y qué tan frágil es? ¿Qué tan fácil una gente se puede morir? Pregúntele a uno de la ciencia, pregúntele: dime, háblame de la vida. La vida, ¿cómo es? ¿Qué tan fuerte? Para que entonces usted sepa qué tan grande es Dios. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias por la oportunidad que nos ha brindado de bendecir tu nombre. Gracias, mi Señor, porque esta mañana nos ha permitido hablar tus palabras. Esperamos que tú nos sigas bendiciendo y que podamos ser administradores fieles de tu palabra y de todo el ministerio que tú has puesto en nuestras manos. Gracias te damos en el nombre de Jesús.